No se peleen. Recuerden que veíamos en la clase anterior. Estuvimos hablando acerca de los conceptos del concepto de economía. Exacto, vimos el concepto de economía. ¿Qué más De vimos? eficiencia. Hablamos de eficiencia. Y otra palabrita. Macro y micro. Ajá, vimos la micro y la macroeconomía y unida a la palabra eficiencia, hablábamos de una palabra gemela. ¿Se acuerdan cuál? Eficacia. Sí, eficiencia y eficacia son palabras gemelas, aunque una es como nosotros llegamos a la calidad de un proceso y la otra tiene que ver un poco más con costos. Pero esas dos palabras tienen a la par una palabra muy importante en economía. ¿Se acuerdan cuál era? Demanda y oferta. Ingeniera, dígame. nos quedamos, bueno, yo me quedé con una duda en la clase pasada que usted nos habló acerca de relación entre demanda y oferta, pero me quedé con la duda con la inflación económica. O sea, a mí me dio una explicación cuando saqué economía en el colegio, pero no sé, una explicación más a fondo que me podría dar usted de inflación económica. Sí, miren, en la siguiente clase, como ya les mencioné, vamos a platicar sobre la relación que existe entre demanda y oferta y cómo éstas se ven influenciadas por la inflación. Cómo la demanda se ve influenciada por la inflación. Cómo la inflación sube los precios del mercado y esta influye en la demanda. Porque cuando los precios suben, ¿qué creen ustedes que le pasa a la demanda? Baja. Baja. ¿Qué? Ingeniera, es que le comento porque el año pasado di una charla en un colegio y los muchachos me preguntaban acerca de la inflación económica y la pobreza es por falta de dinero, decían ellos en nuestro país. Pero si nosotros elaboramos nuestra moneda, nosotros hacemos nuestra moneda, nuestro dinero nacional, me decían ellos, joder, ¿por qué no hacer y hacer dinero si el dinero es el problema de la pobreza? Yo simplemente les dije que era una inflación económica, que de nada debería tener el mercado, como quien dice, hasta la pata de dinero, todos tenemos dinero, entonces ahí les di una media explicación, pero me gustaría tener una explicación más técnica de usted. Por eso es que le preguntaba, pero si lo vamos a ver más adelante, excelente. Sí, Eddie, lo vamos a ver más adelante. Y como les decía, cuando la inflación sube, ¿qué significa? Que el precio de los productos sube. ¿Esto cómo se ve reflejado? En la demanda. ¿Por qué? Porque cuando los precios suben, nosotros como consumidores, ¿verdad? No compramos porque está muy caro. Entonces, ahí vemos cómo se da la inflación. Ahora, más adelante también vamos a ver que un país no puede tirar tanto billete al mercado. Imagínense que Honduras tirara tanto billete al mercado. Esa no es la solución de una economía, porque cada país tiene sus reservas y con eso se juega el capital de un país. Esos son temas macroeconómicos que los vamos a ver más adelante. En la próxima clase sí vamos a ver la relación entre oferta y demanda y podemos ver ahí, aunque es un poquito más adelante, la inflación, porque yo quiero llevarlos de la micro, ¿verdad?, economía hacia la macro. Recuerden que ahorita estamos viendo microeconomía, que es la relación que nosotros tenemos con el mercado. Y la macro, que ya es cuando vemos inflación, política monetaria, política fiscal, es la que se da cuando vemos lo que hace el gobierno. Entonces, ahorita el primer parcial nos vamos a dedicar un poco a la microeconomía y para el tercer parcial ya vamos a ver macroeconomía, qué le pasa a la inflación, qué le pasa a la política fiscal, a la política monetaria, al Producto Interno Bruto, pero por pasos para no entrar de un solo y antes no sepan qué es economía, qué es la micro, qué es la macro, cómo se organiza la economía. Entonces los voy a llevar en este proceso poco a poco. Pero sí,
lo vamos a ver y vamos a ver las diferentes relaciones entre ellas en el país. Entonces, para seguir con el tema de la clase anterior, y ustedes me hablaban ahorita de escasez, entonces, déjenme compartir acá. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, Bueno, ingeniero. entonces, anteriormente platicábamos que nuestro mundo era un mundo de escasez. ¿Y se acuerdan por qué decíamos que era un mundo de escasez? Porque los recursos son limitados. Porque tenemos recursos ilimitados. Entonces, a la incapacidad para satisfacer todos nuestros deseos se le da el nombre de escasez. A esa incapacidad que nosotros tenemos como seres humanos, ¿verdad?, de satisfacer todos nuestros deseos, se le da el nombre de escasez. Eso lo vivimos todos, pobres, ricos, por igual. Entonces, imagínense ustedes, y voy a quitar un poquito esta presentación para enseñarles estos productos. Observan que tengo aquí en la pantalla. Sí, ingeniero. Miren, tengo un jugo, este es un jugo de pera. Tengo también un jugo de aloe vera, de sábila. Y tengo un chocozulita. Entonces, al tener escasez, en este caso de recursos, yo tengo que escoger uno de estos productos. Entonces, ¿cómo creen ustedes que yo escojo uno de estos productos? Por el precio podría ser. Uno, exacto, uno puede ser por el precio. ¿Alguien más dijo algo? Fecha de Demanda. vencimiento. Por fecha de vencimiento puede ser. Uno también escoge el producto porque sabemos que es el producto que más comúnmente sabemos que lo consume la gente, ¿va? Entonces uno dice, es bueno, súper bueno, entonces por la calidad. Puede ser por la calidad. Ajá. El gusto de cada persona también. La presentación. Puede ser por el gusto de cada persona. Ajá. ¿Alguien más? Ingeniera, por el Dígame. presupuesto de que cada le da. persona. Por publicidad, ¿y por qué? No escuché. Por el presupuesto de El cada valor persona. nutricional. Correcto. Ahí me hicieron la conclusión. Ahí ustedes, al decirme el presupuesto de cada persona, es porque en esta oportunidad el recurso es dinero y uno normalmente no tiene el suficiente dinero para comprar, bueno, 2 o los 3 productos de un solo, o tal vez 2. A veces solamente tenemos la oportunidad de comprar solamente uno, porque no tenemos el dinero suficiente. Entonces, enfrentamos escasez. Y lo mismo le puede suceder a un millonario, ¿verdad? Imagínense un millonario que puede disfrutar un fin de semana en Miami, pero lo ocupan en la oficina en una junta. Entonces, él enfrenta escasez en su decisión porque no puede ir a Miami aunque tenga el recurso de dinero, pero tiene que estar en su oficina. Entonces, él ahí enfrenta un tipo de escasez, en este caso de tiempo. Entonces, también existen otros ejemplos de, podemos ofrecer, por ejemplo, una clínica médica, servicios médicos.
A lo mejor en la universidad nos hace falta instalar computadoras en todos los salones de clase, ¿verdad? Pero eso es porque enfrentamos escasez de recursos. Para hacer frente a esa escasez, debemos elegir entre diferentes alternativas. Entonces, yo podría elegir tal vez el aloe vera porque, ¿verdad? Me puede gustar más y tengo el incentivo que, como bien lo dijeron ustedes, puedo encontrar alguna oferta. Entonces, que tal vez por uno me puedan dar dos, me pueda nutrir un poco más. Entonces, las elecciones que yo hice, por ejemplo, de esta aloe vera, depende de los incentivos que cada una de las alternativas nos ofrece. Yo elegí esta por el incentivo de salud, digamos. Y a lo mejor no elegí esta porque no me gusta el chocolate o porque soy intolerante a la lactosa de la leche, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos la elección, yo hice mi elección de estos productos de acuerdo a los incentivos de cada alternativa. Entonces, un incentivo es una recompensa que alienta, en este caso me alienta, o que puede castigar un desaliento en una acción. Entonces, como tengo varias alternativas y yo puedo hacer la elección por un incentivo que me da en ese momento aliento, déjenme presentarles otra vez la diapositiva para decirles entonces que como es un mundo de escasez, yo tengo que elegir de acuerdo a los incentivos que obtengo. Entonces, debo de elegir entre 3 cosas, 4 cosas, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, ¿alguien de ustedes conoce esta aguilita que les puse por acá? La del Motagua. Correcto, Ani, correcto. Solo permítanme un minutito, solo permítanme. Cuando hay escasez, debemos de elegir. En el caso, yo tengo que elegir el ir, por ejemplo, a ver el mejor club del mundo, que es el Motagua, para mí, tengo que elegir, bueno, lo voy a ver por mi celular un partido, tengo que estudiar o mejor duermo. Esas son diferentes alternativas que yo tendría que tomar y que la economía estudia. Entonces, ¿qué incentivo podría darme a mí el verlo por el celular o mejor estudiar la clase de economía porque voy a examen o mejor me pongo a dormir? Entonces, ante esas alternativas, yo tengo un incentivo de decir, bien, entonces mejor voy a elegir estudiar economía para sacar una buena nota y poder pasar el periodo. Ese es mi incentivo. Entonces, eso es lo que estudia la economía, los diferentes incentivos que nosotros tomamos en diferentes actividades. Y como es una ciencia social, ¿verdad?, que estudia las elecciones de los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades enteras, entonces así nosotros hacemos para enfrentar la escasez, así con los incentivos que influyen en nuestras elecciones y, ¿verdad?, la concilian, ¿verdad?, la conciliamos. Imagínense ustedes al pasar el fin de semana estudiando por su próximo examen de economía. O estudian, que fue la elección que nosotros hicimos, o nos divertimos con los amigos, pero no pueden realizar ambas actividades al mismo tiempo. Entonces, deben elegir cuánto tiempo dedicarán a cada una de ellas. Sin importar la decisión que tomen, siempre habrán de elegir algo. Entonces, podemos considerar nuestras elecciones como intercambios. Entonces, ¿qué es un intercambio? Implica renunciar
a una cosa para obtener otra. Perdón. El elegir cómo pasarán un fin de semana, lo que ustedes hacen es realizar un intercambio entre estudiar y pasar el tiempo con sus amigos. Entonces, por eso ustedes observan acá. Fíjense que me está dando. Me está dando tiempo y tengo el plan de, no sé qué me pasó acá. Entonces, como yo elegí, si pueden ver. Sí. Entonces, yo elegí, ¿verdad? Mejor estudiar, porque me trae un incentivo extra. Entonces, el costo de oportunidad es lo que ustedes están sacrificando. ¿Y qué significa costo de oportunidad? Considerar las elecciones como intercambios destaca la idea de que si queremos obtener algo, debemos sacrificar algo. Ustedes han escuchado una palabra que dice que nada es gratis en esta vida. Sí. Bueno, entonces esa frase muy reconocida que dice que nada es gratis en esta vida expresa la idea fundamental de la economía. Es decir, Ingeniera, dice un compañero dígame. que si le permite el acceso. Es decir, toda elección implica un costo. El costo de oportunidad es la alternativa de mayor valor a la que renunciamos para obtener algo. Por ejemplo, ustedes enfrentan el costo de oportunidad de estar en la universidad. Ese costo es la alternativa de mayor valor que ustedes tomarían si no estuvieran en la escuela. Si deciden interrumpir, ¿verdad?, sus estudios y tomar un empleo, por ejemplo, en la colonia o en cualquier otro lugar, ustedes ganarán lo suficiente para asistir a un partido de pelota o ir al cine y pasar mucho tiempo con sus amigos. Pero por otro lado, si ustedes permanecen, aunque no podrán costearse eso de ir al cine o de ir a un estadio, pero podrán adquirir, podrán hacerlo cuando ustedes en un futuro se gradúan y obtengan un empleo. Entonces, los beneficios de asistir a la escuela son mayores que los de ir, por ejemplo, al estadio o de ir al cine. Entonces, a eso nosotros le llamamos costo de oportunidad. En este caso, de estar en la escuela es la alternativa de mayor valor con la que ustedes contarían si hubieran decidido, ¿verdad?, abandonar sus estudios. Por eso es que les explico este dato de costo de oportunidad. No sé si les quedó claro. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, jóvenes, así es como nosotros, de acuerdo a la escasez que presentamos de determinados recursos, así son las decisiones que nosotros tomamos de acuerdo a los incentivos y al intercambio que nosotros podamos tener. Entonces, por eso es que, y es aquí donde caemos en las exposiciones que vamos a tener, las tres preguntas centrales de la economía: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Que también se le conocen como los tres problemas en la economía, que es lo que a continuación ustedes me van a exponer, nos van a exponer a todos. Entonces, jóvenes, vamos a tener que salirnos y voy a mandarles, miren, denme 2 minutitos para ver si fue que mandé mal el enlace
enlace porque sí tengo minutos ilimitados con Zoom, entonces no sé qué me pasó y ya me cobraron los $15, entonces imagínense. Entonces si quieren, salgámonos y son la 1:06. Dale, Lizzy, ya. Buenas tardes. Bueno, nosotros era el del caso número 2. Le vamos a exponer que hablaba acerca de lo que es, se refería a lo que es el envase, selección de lo que es del café. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que es el cultivo de café, solo para empezar, y vamos a referir a lo que es el caso, el ejercicio. La altitud óptima para el cultivo de café se localiza entre los 500 y 1700 metros sobre el nivel del mar. La precipitación, la capacidad y la distribución de las lluvias durante el año son aspectos muy importantes para un buen desarrollo del café o del cafeto. Con menos de 1000 milímetros anuales, se limita el crecimiento de la planta y por lo tanto la cosecha del año siguiente. La temperatura promedio anual favorable para el cafeto se ubica entre los 17 y 23 grados centígrados. La humedad relativa, cuando alcanza niveles superiores a 85%, y los fuertes vientos inducen a la desecación y al daño mecánico en los tejidos vegetales. Bueno, les vamos a hablar ahora un poco sobre lo que es la morfología y fisiología del café. El café es perenne, leñoso y también, como sabemos, es de un tallo muy resistente. Este posee un sistema radicular pivotante con una raíz central gruesa y resistente, que esta disminuye su diámetro abruptamente al desarrollarse completamente en su etapa adulta. Rara vez penetra más de 45 centímetros de profundidad. La planta del cafeto está compuesta generalmente de un solo tallo o un solo eje central, que le da dos tipos de crecimiento a lo que es la planta, que uno se lo puede dar de forma vertical y la otra que sería en forma horizontal. Y este tallo central se desarrolla por una zona de crecimiento en el ápice del tallo y en el mismo se forman nudos y lo que son los entrenudos también. Las hojas se desarrollan en las ramas laterales en un mismo plano y posición opuesta. Posee un peciolo corto, convexo en la parte inferior y plano en la parte superior, con una textura fina, fuerte y ondulada. Dale la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las flores en este cultivo, son pequeñas y normalmente son de color blanco, con una fragancia. Su corola es en forma de tubo y está formada por la unión de 5 pétalos. El número de pétalos de las flores varía dependiendo de la variedad. Y el fruto es lo que se denomina drupa, de forma elipsoidal. Este contiene normalmente 2 semillas planas, convexas, separadas por un tabique interno del ovario. También puede presentar 3 semillas o más en casos de ovarios tricelulares o pluricelulares. Y el fruto es de color verde al inicio, luego se va tornando amarillo y finalmente de color rojo. Siguiente.
A continuación, voy a leer el caso que le tocó a mi grupo, que como ya escucharon anteriormente, nuestro caso está basado en lo que es el cultivo del café. Tenemos a lo que es la Asociación de Productores de Café de Olancho, que cuenta con 9 empleados de la planta dedicados al manejo y procesamiento del café, 2 supervisores encargados de coordinar las actividades de los empleados de la planta, un gerente de división quien entrega los informes semanales al gerente general de la asociación, y también tenemos lo que es la comercialización, que la realizan en lo que es las zonas de Tegucigalpa, Talanga y Guaymaca. Esta empresa ha conseguido financiamiento con lo que es el Banco Atlántida para mejorar su rentabilidad financiera, dado que el último año han visto la necesidad de realizar lo que es un cambio en el tipo de envase para almacenar dicho producto, distribuirlo también y almacenarlo, para ofrecer hacia el consumidor mejores alternativas, ya que la presentación del recipiente utilizada ha tenido bajas considerables en la venta. En la propuesta presente para conseguir fondos, la empresa ha basado su toma de decisión en un mejor tipo de envase, el bote de cristal a colores, y los otros dos que escogieron en el proceso de toma de decisión, que son un bote de cristal transparente con tapa dosificada y un bote de cristal cargado, que salieron con menor puntuación. A continuación, mis demás compañeros les explicarán los factores de producción, que como todos sabemos, estos son tierra, trabajo, capital y las habilidades empresariales basadas en nuestro caso. Bueno, como principio del desarrollo del caso, tenemos lo que es esta pregunta, que dice: identifique y explique las 3 preguntas claves en una economía, de acuerdo a la toma de decisión de asignación de recursos realizada por los productores. Como dijo la ingeniera al principio, aquí están los 3 problemas de lo que es la economía. Entonces, vamos a permítanme. Vamos a hacer lo que es como definir el qué, el cómo y para quién de esta producción. ¿Me escuchan? Sí, Marín. Bueno, lo primero que debemos tomar en cuenta es el envase, ya que es el problema central del mercado del producto. Entonces, este es el qué, porque nosotros vamos a definir primero qué es aquello que nos está dando problemas o qué es lo que nos va a beneficiar a nosotros para que haya un mayor ingreso a nuestra planta procesadora o nuestra empresa, que de esto va a depender el éxito del caso. Entonces, como este es el problema que hay, vamos a definirlo con el otro que es el segundo, que es el cómo. Tomaremos el punto de en cuenta la forma en que mejorar el envase del producto, ya sea para mayor vistosidad de este, para mayor durabilidad del producto almacenado o para utilización eficiente del envase a la hora de consumir el producto. Aquí es donde venimos nosotros y podemos implementar varias técnicas. Como ejemplo de esta tenemos lo que es una encuesta para nosotros realizarla a aquellos clientes potenciales para ver cómo ellos prefieren el envase de lo que es el producto. Esta que nosotros ponemos aquí como ejemplo, la que dice para mayor vistosidad, para mayor durabilidad, estos son las cosas que debemos sugerir nosotros, porque dependiendo de esto va a ser la comercialización del producto. Dicen que el producto o cualquier producto que nosotros vamos a comprar primero entra por nuestra vista. Entonces es allí donde tiene que causar una buena impresión para que le llame la atención al cliente y de esta forma el cliente pueda decir, ah, se ve bien. Entonces ese es el primer paso para uno tomar una decisión para comprar o para adquirir un producto. Este sería el cómo. Entonces, lo siguiente es para quién va dirigido el producto. Entonces, este va dirigido para el público en general, ya que es un producto que
lo pueden consumir tanto personas mayores como de la edad media o niños. Entonces, por eso va dirigido para el público en general. Lo puede adquirir cualquier persona y por eso es un producto que no cambies la diapositiva todavía. Por eso es un producto que es bastante comercializado. Entonces, estos son los tres problemas que nos presenta el caso. Entonces, aquí vamos a ver nosotros, cuando hay una asociación, debemos hacer una reunión para tomar decisiones. Aquí venimos nosotros y nos hacemos estas tres preguntas y vemos cuáles son las respuestas más factibles para estas tres preguntas o para estos tres problemas. Una vez teniendo resueltas las preguntas, es que nosotros vamos a ponerlas en práctica y vamos a ir tomando datos de qué forma ha mejorado o si va para abajo o si va subiendo lo que es la comercialización del producto, dependiendo de este caso del envasado del producto. Entonces, como ya hay un envasado que se está utilizando, pero a la empresa no le resulta muy rentable, quizás porque es muy débil o porque se daña con facilidad el producto. Entonces aquí venimos y decidimos cambiar eso. Y como les decía en el punto número 2, aplicar una encuesta a lo que son aquellos clientes potenciales de preguntas cerradas para ver qué opciones son las que serían más factibles a la hora de cambiar lo que es este envasado del producto del café procesado. Siguiente, compañera. Rafa, te toca. Bueno, con la siguiente pregunta, explique los factores productivos que se enmarcan en este ejercicio. Como número 1 teníamos la tierra, el trabajo, el capital y habilidades empresariales. En la tierra, pues en este están los recursos naturales limitados. No sé si me Margarita, no se escuchan, es que tengo mala la señal, se me va cada ratito. Bueno, estábamos hablando sobre los factores productivos que enmarcan, pues como les mencionaba que estaba la tierra, el trabajo, el capital y las habilidades empresariales. Pues en la tierra tenemos los recursos naturales limitados, que es en el cual debemos ser muy eficientes ya que son recursos ilimitados. Pues aquí se llevan a cabo todos los procesos realizados en el campo para llevar a cabo una excelente producción en la plantas de café, es decir, desde la clasificación para la siembra hasta, bueno, todo el manejo agronómico que requiere el café. Y en el trabajo, pues aquí se llevan todos los procesos realizados en el campo para llevar a cabo la producción de plantas de café, como por ejemplo, desde el semillero, instalación de viveros, que en este van preparación de sustratos a utilizar, llenado de bolsas y trasplantes de la chapola, como comúnmente le llamamos. Después, trasplante de las bolsas al campo definitivo y otras labores culturales que se hacen en la siembra de café. Pero también después de no solo, digamos, de la siembra, sino que también hay otros trabajos
que van de la mano. Por ejemplo, la recolección del café una vez que ya está la fruta, está el despulpado, la fermentación, lavado, el secado, hasta llegar al consumidor final. Estos son los trabajos que se realizan y productivos para ofrecerlos a un mercado. En el capital, pues aquí abarcan todos los costos de producción, desde elaboración de semilleros hasta el procesamiento, es decir, hasta llevarlo a un consumidor final. Pues por lo general el capital son, ¿cómo les digo? Son, no sé qué palabra decirles, pero al caso que los bancos son los que financian estos proyectos a los productores y en este caso Banco Atlántida nos está financiando este proyecto de café, aunque hay otros bancos que también son muy buenos. Y la mayoría de los productores buscan un financiamiento a un banco de acuerdo a la bolsa, como decía un compañero, que nos alcanza los intereses que se están jugando. Y las habilidades empresariales, pues es un trabajo en conjunto con el dueño de la finca, el banco, el personal de trabajo, tanto como el mercado. Porque, digamos, si los trabajadores tienen buena publicidad, vamos a poder vender el producto y más mejor con un envasado perfecto. Nosotros como ofrecemos el producto, pues la publicidad tiene que ser adecuada, tiene que ser eh, que la gente nos crea, pues, que el producto es de calidad y así tiene que ser, haciéndolo con todos los requerimientos necesarios. Bueno, también vamos a explicar lo que es la tercera pregunta, que es el esquema, y lo va a explicar la compañera Luisa. Tenemos lo que es el esquema de lo que es el cultivo del café. Este lo basamos desde el momento en el que el café es sembrado hasta su producción final, que sería ya embotellada, ¿verdad? Según el caso que a nosotros nos tocó. Tenemos lo que es la preparación del terreno, la siembra del grano, el trasplante en chapola, el embolsado, fertilización, trasplante del terreno fijo, riego, limpieza de maleza y corte del grano. Aclarar que en muchos de estos procesos nos faltaron aún más cosas, pero creo que la mayoría conocemos de esto, entonces lo obviamos. Tenemos luego lo que es el inicio del procesamiento, que comienza desde que va la cosecha, luego lo molemos para sacar lo que es el grano, tenemos la lavada del grano, el secado, el control de calidad, la planificación, el trillado, el tostado, la degustación, el molido, la preparación, el proceso de envase y el etiquetado y sellado, que creo que es una de las cosas más importantes. Y por último tenemos el proceso final, que es el almacenamiento, la distribución y el mercadeo. Ahora bien, debemos conocer, o creo que la mayoría realmente lo tenemos claro, que el pequeño productor prácticamente no gana nada en esto. ¿Por qué? Porque el pequeño productor
por lo general vende su café ya sea en uva, secado o mojado. Y al final, el que termina ganando son los dueños de los beneficios. ¿Por qué? Porque el dueño del beneficio lleva todo este café a su proceso máximo de producción. O sea, los dueños de beneficio venden a mercados locales y también exportan. Este café es procesado y es vendido, ya sea molido, tostado o en envases como lo podemos ver en las siguientes imágenes. Gracias. Bueno, eso era todo lo de nuestro grupo y muchas gracias. Gracias, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta los demás? Inge, yo tengo un aporte sobre la economía en Honduras del café. Es que estaba leyendo que más de 102.000 familias se dedican a esta producción en más de 15 a 18 departamentos. Pero en el año pasado, de octubre a diciembre, bajó un porcentaje elevadísimo de la producción de café. ¿Bajó la producción de café el año pasado? ¿Ani? Ingeniera, en sí creo que, no soy del grupo ni nada, pero en sí creo que no fue que bajó la producción, sino que bajó bastante el precio y al final a los productores les sale demasiado caro el mandar a la gente a cosechar y todo, luego el proceso, y les termina valiendo muy poco. Entonces creo yo que por eso fue que no hubo una buena cosecha. No, de hecho, más bien el año pasado, bueno, al menos yo soy de la zona del Paraíso y el precio aumentó un poquito, pero el problema es, como dice la compañera, el precio últimamente ha estado demasiado bajo y al menos muchos productores de la zona sí decidieron o cortar sus fincas o dejarlas abandonadas por lo mismo, porque no le están sacando provecho a esto, ¿verdad? Y más bien, en vez de tener un beneficio, están teniendo un costo. Entonces, creo que a eso era lo que se refería la compañera Margarita, y si me equivoco, pues que me corrija. Andan volando la cabetalera. Y otro factor que se miró acá en la zona, yo soy de Huaymaca y fue el personal para cortar las fincas, que con eso de las personas que imagino yo que se han ido a Estados Unidos, la mayoría de personas solo para Estados Unidos dicen, entonces ha bajado el nivel de producción en las fincas porque no hay personal para que las corten. A tal grado que creo que tienen que traer mano de obra de otros lugares para poder colocarla en la cosecha de café. Dice Rufino por acá, el productor todo lo que gana se lo vuelve a meter a la finca. Jóvenes, solo les felicito por la exposición, solamente algunos errores ortográficos que tienen que tener pendiente cuando uno hace, ¿verdad? A veces se le puede ir algún acento, pero en base creo que lo colocaron con M y B labial. Y creo que es con N y B dental. Entonces, esa observación, y cuando decían en la pregunta 1 que el qué, me dicen que es el envase, pero siempre es bueno en base de qué, o en base de qué cultivo, entonces en base de granos de café o de lo que decía el ejercicio, ahí les faltó colocar ese pedacito ahí, porque solo lo dejaron en el qué, en el envase, pero no colocaron de qué estaba lleno el envase. De ahí me pareció muy bien la exposición. Si ven, me sigue dando tiempo este Zoom. No sé si es que tendré que reiniciar la computadora. No sé.
Solo permítanme un segundito. Bien, jóvenes, entonces me está dando mensaje de tiempo restante de 6 minutos. Vamos a tener que salir de nuevo. Pero antes se me va listando el grupo número 2, que es de, ya les voy a decir quiénes son. El de Annie, Melissa, Cristian, Betsabe, Josué, para que cuando entremos estén listos, por favor. Bueno, tengan buenas tardes, compañeros, buenas tardes, ingeniera. Yo les voy a hablar un poco acerca del caso que se nos asignó a nosotros, el grupo 2. Y pues vamos a ir directamente al caso que nos decía. Bueno, les voy a leer primero de qué se trata el caso que nos tocó a nosotros. Y este se trata acerca de una empresa de porcinos llamada Poco, que cuenta con 1,000 empleados de planta dedicados a la producción y manejo de estace de cerdos, supervisados por 10 gerentes de división, quien entrega informes semanales al presidente de la asociación. También sus ventas van dirigidas en la zona de Comayagua y Ciguatepeque. Esta empresa ha seguido financiamiento de FICOSA para mejorar su rentabilidad financiera, dado que el último año ha visto la necesidad de distribuir y mercadear los cerdos para ofrecerle al consumidor final mejores alternativas, ya que la presentación utilizada ha tenido bajas considerables en las ventas. En la propuesta presentada para conseguir fondos, la empresa ha basado su toma de decisión en un mejor empaque tipo bandeja, con diferentes partes de carne de cerdo. Los otros dos que escogieron en el proceso de toma de decisiones, empaque tipo bandeja con un solo tipo de carne especializado y otro empaque tipo plato de forma redonda, salieron con menor puntuación. Entonces, en base a esto, se nos pide lo siguiente, que identifiquemos y expliquemos las 3 preguntas claves de una economía, en una economía, de acuerdo a la toma de decisión de asignación de recursos realizada por los productores. Y debemos identificar el qué, el cómo y para quién esta producción. Bueno, entonces las 3 preguntas ya las mencionó la ingeniera, que es qué producir, cómo producir y para quién. Entonces tenemos que la empresa de porcinos a poco da las siguientes propuestas para ofrecerle al consumidor los bienes y servicios en diferentes presentaciones, que son el empaque tipo bandeja con diferentes partes de carne de cerdo, el empaque tipo bandeja con un solo tipo de carne y el empaque tipo de plato de forma redonda. Estos son como para mejorar en lo que es, porque ya se había venido utilizando anteriormente otra presentación, la cual no había tenido tan buena aceptación por lo que es el mercado. Entonces se decidió hacer este cambio. Y también podemos decir que el empaque tipo bandeja con diferentes partes de carne podría ser el que tiene mayor puntaje, ya que hay mayor variedad en lo que es esta presentación. O sea, vienen diferentes partes de cerdo y hay algunas personas que les gusta más cierta parte que otra. Entonces, podríamos decir que esta es la que tiene una mayor aceptación. Y como dijimos, el empaque juega un papel muy importante, ya que a veces las personas es en lo primero que se fijan cuando van a comprar el producto. Y lo que les decía, que considerando que el empaque tipo bandeja con diferentes partes de carne podría haber un aumento en la demanda, ya que va a resultar más factible porque habría mayor variedad de partes de cerdo. Entonces, por eso es que, que pensamos en esta alternativa, que es lo de este tipo de bandeja. También tenemos cómo se producen los bienes. En una planta de porcinos, nosotros dice que la producción, manejo y destace de cerdo
participan 1000 empleados y estos se dedican a estas actividades y otros 10 más que son los que supervisan, dan informes y todo eso. Y ahora, ¿y para quién van a dirigidos estos bienes? Pues específicamente en este caso, la producción y ventas de este servicio van dirigidas para el mercado de la zona de Comayagua y Ciguatepeque, como les dije en específico para este caso. Y bueno, luego tenemos la siguiente pregunta o el siguiente inciso que lo voy a dejar con mi compañero Cristian, que él nos va a explicar un poco más de esto. Bueno, buenas tardes, ingenieros y compañeros. Te voy a seguir explicando lo que es la segunda pregunta de lo que es el estudio de caso, que dice que explique los factores productivos que se enmarcan en lo que es en este ejercicio. Bueno, la tierra dice que son recursos naturales, entonces, debido a que para la producción de cerdos requiere lo que son los recursos naturales, ya sean, como decía en el manual, renovables o no renovables. También tenemos lo que es el trabajo, que este es indispensable, ya que desde la crianza, destace, empaque y venta de los bienes y servicios va a ser lo que es necesario, el aporte del capital humano para poder encaminar lo que es el proyecto de esta empresa. También está lo que es el capital. El principal capital es lo que es la planta cárnica, que va apoyada con lo que es el financiamiento por parte de Ficosa para lo que es el proyecto, como se dice que la empresa quita lo que es un préstamo, por decirlo así, a lo que es Ficosa para emprender lo que es el proyecto de la empresa. Entonces, las habilidades empresariales lo constituyen los 10 gerentes que son encargados de supervisar, también lo que son los recursos naturales con los que se cuentan en la planta para la producción de los bienes, como lo que es la tierra, llamado así, y también lo que son las ideas de empaque que surgen para mercadear de una mejor manera el producto. De todas estas cosas es lo que se conforman lo que son las habilidades empresariales. Siguiente. Bueno, los dejo con mi compañero que le va a explicar lo que es el proceso productivo de esta empresa. Buenas tardes, ingeniera y compañeros. Bueno, el tercer inciso nos pedía lo que era un esquema sobre el proceso productivo en nuestro caso es la crianza de lo que es de cerdo y el empacado posteriormente. Bueno, para esto nosotros tenemos que detectar lo que son los insumos y la tecnología y productos que vamos a utilizar. Bueno, como los insumos, pues, podemos observar que pusimos lo que son los cerdos principalmente. Y en el proceso productivo colocamos lo que es la crianza de cerdos, el destace y el empacado del producto. Bueno, aquí mismo, perdón, también nos engloba lo que es la mano de obra. Y como el siguiente que tenemos es los bienes y servicios, donde también nos encierra lo que es la carne de cerdo empacada en diferentes presentaciones. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, que iba a ser, estaba empacada en diferentes tipos de bandeja con diferentes partes de la carne del cerdo y empaque de tipo bandeja con un solo tipo de carne y el otro empaque era el de tipo de plato de forma redonda. Bueno, eso es lo que nosotros realizamos como esquema. Solamente, ingeniero, esta ha sido nuestra participación. Excelente, excelente. Aquí pudieron observar un poco que hay en el proceso productivo están las fases, ¿verdad? Y ustedes aquí las definieron como insumo, el proceso productivo como tal y el producto. Y el grupo anterior que también nos presentó un proceso productivo, le colocó diferentes nombres, pero que al final, ¿verdad? Son insumos, el proceso productivo y el producto de bienes y servicios como tal. No, excelente, jóvenes. Entonces pasamos al grupo 6.
que les voy a pasar lista de un solo. Dándoles una pequeña introducción, el sistema económico y administrativo en una empresa, sabemos que ha sido uno de los factores más importantes que se debe tener en cuenta, ¿verdad? Al momento de ejecutar cualquier proyecto o tomar la decisión de llevar a cabo la estructuración organizativa para construir una empresa, ¿verdad? Ya sea pequeña, mediana o grande, ¿verdad? Para ponerse en función en la sociedad con el fin de proporcionar apoyo en cuanto a empleo a la mayoría de personas. Para ello, el siguiente estudio tomaremos en cuenta qué debemos hacer para mejorar dentro del funcionamiento de los recursos y saber qué decisiones concretas debemos tomar para mejorarle la productividad para obtener los resultados que se requieren. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que estamos hablando en cuanto al cultivo de cacao. Sabemos que este cultivo es uno de los cultivos más importantes que ya en los últimos tiempos, en los últimos años, ha logrado tener una gran tendencia en cuanto a su producción, en cuanto a su mercadeo, ya sea a nivel local o global, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer en estos momentos es, pues, tomar los puntos que se llevaron a cabo dentro de este estudio o problema para ver cuáles fueron esas soluciones, ¿verdad? Sabemos que el cacao hoy día le podemos sacar la mayoría de beneficios, ya sea en su grano, ya sea agregándole valor en cuanto a presentación, empaque, etcétera, etcétera. Entonces, aquí a continuación les vamos a dejar los puntos, ¿verdad?, en específico que se nos pidieron, y aquí los dejamos con nuestra compañera, que ella a continuación va a estar explicando. Muchas gracias. Permítame. Bueno, en cuanto... ¿Ah? Ya me sirve el micrófono. Ok. Pues nuestro estudio de caso es acerca del procesamiento del cacao. La empresa dedicada al procesamiento del cacao, EAPCA SDR, Asociación para el Procesamiento del Cacao, cuenta con 280 empleados de planta dedicados al procesamiento y empaque de cacao en forma de chocolate, 5 supervisores, 10 gerentes de división, quien entrega informes semanales al presidente de la asociación y comercializa su producto en el departamento de Francisco Morazán y Cortés. Esta empresa ha conseguido financiamiento con Banadesa para mejorar su rentabilidad financiera, dado que en el último año ha visto la necesidad de realizar un cambio en el tipo de presentación del producto y ofrecer al consumidor final mejores alternativas, ya que la presentación utilizada ha tenido bajas considerables en las ventas. En la propuesta presentada para conseguir fondos, la empresa ha basado su toma de decisión en un mejor empaque tipo bolsa plástica transparente. Los otros dos que escogieron en el proceso de toma de decisiones, empaque tipo caja con material de cartón y empaque de bolsa de papel, salieron con menor puntuación. Dado el estudio del caso anterior y con el material de apoyo proporcionado, identifique y explique las 3 preguntas claves en una economía de acuerdo a la toma de decisión que asignan de recursos realizados por los productores. La primera pregunta que se hace es ¿qué bienes se producen y en qué cantidad? Se producirá lo que es chocolate, ya que como sabemos del cacao podemos obtener otros productos, ya sea como licor o manteca de cacao en barra, que es utilizada, pero en este caso la empresa se dedica a lo que es el procesamiento de lo que es el chocolate como tal, en barra y líquido. Y será con un nuevo empaque que se producirá en un número un tanto menor, y de acuerdo a su aceptación en el mercado se irá aumentando su producción, ya que digamos, si en el cambio de empaque introducimos todo nuestro capital y la venta o la aceptación no es mucha por el mercado, podemos incurrir en pérdidas en lo que es la empresa.
Entonces, por eso se va haciendo lo que es un estudio de mercado para ver qué tanta aceptación tiene entre la población. Y si este empaque tal vez ayuda o logra el efecto de incrementar la demanda de este. Siguiente. Rufo, la siguiente. No, las anteriores que se pasó. ¿Cómo se producen los bienes y quién los producirá? ¿Será un proceso semi-artesanal con mano de obra humana? El grano de cacao será comprado a productores locales y la energía se obtiene principalmente de fuentes hidroeléctricas en su mayoría, que es la que más se produce en el país. Rufo, la siguiente. Falta la otra pregunta, que es que ¿para quién va dirigida o para quién se producirá? Y dice que la producción de dicho producto va dirigida a lo que es la población en general de los departamentos de Francisco Morazán y Cortés. O sea, toda aquella población en el cual deguste del chocolate o el cual le guste. Y la tercera, que es esquematiza el proceso de producción de esta actividad. Bueno, en primer lugar tenemos los insumos, que serían las materias primas de las cuales partimos para la elaboración y procesamiento de lo que es el chocolate. En los insumos tenemos lo que es el fruto el azúcar y la leche. En el proceso, lo primero que hacemos sería en general la compra, después desgranado de lo que es el fruto, la limpieza, el secado, el descascarillado y el fermentado, ya que por ejemplo algunos parámetros extranjeros o algunos parámetros extranjeros para la exportación, a veces para la mejor calidad de este o del chocolate, requieren un cierto nivel de fermentado. También está el tostado del grano, el molido, el refinado del grano, el atemperado para que este se compacte, el moldeado, el empaquetado y el etiquetado del mismo. Y lo que serían las salidas o lo que nosotros obtenemos de las materias primas. Lo que sería el chocolate en barra, chocolate líquido y chocolate con leche. Y les dejo con mi siguiente compañero. Bueno, creo que el compañero no se puede conectar, entonces, ingeniera. Vamos a seguir con las conclusiones. La primera conclusión es que una semilla de cacao de buena genética es uno de los recursos más importantes para la elaboración de cacao de alta calidad. Para la elaboración de un cacao de buen producto, de un buen productor, chocolate es el pilar esencial en la empresa. La producción de chocolate se llevará a cabo mediante un proceso semi artesanal para el cual se necesitará y es necesario tener personal capacitado y que los productores de la materia prima sean productores responsables. Creo que esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias, ingeniera, por su atención y espero que en lo poco que se pudo explicar se haya comprendido un poco y se haya podido entender, ¿verdad? Lo básico en cuanto al estudio de este problema que se nos presentó. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes, excelente.
Los felicito también al grupo número 6 para mí. Y lo que me alegra, fíjense, de los 3 grupos es que lograron captar la idea de los 3 problemas económicos, cómo los factores productivos interfieren en esos 3 problemas económicos y cómo se da el proceso productivo como tal de cualquier actividad, ya sea agrícola o ganadera, agroindustrial. Entonces, para cerrar este tema, me gustaría preguntarle vamos a ver, ¿a quién le puedo preguntar? A Misael. Dígame. Misael, ¿cuáles son los 3 problemas de la economía? Los 3 problemas que más se frecuentan. Sí. La demanda en el mercado, la competencia, número 1. Otro sería los costos de producción. Y tercero, se me escapa el tercero, pero sí, el primero sería el costo de producción, por lo que gastamos para materia prima y el procesamiento del producto. El otro, la demanda que hay con la competencia, porque no solo nosotros producimos el producto, sino que hay un montón de gente más, tal vez con la misma receta o la misma manera, pero por las veces que lo dan de diferente precio y lo que pasa es la que va disminuyendo la calidad del producto. Ahí es donde se juega con el mercadeo. Ajá, gracias, Misael. Luis Núñez, ¿cuáles son los 3 problemas que enfrenta la economía? Desde el punto de vista país y ingeniera o con respecto a las exposiciones. De acuerdo a las exposiciones, son 3 preguntas o problemas que trata de resolver la economía. ¿Cuáles son? Las 3 principales preguntas son el qué, el cómo y para quién. Exacto, esos son los problemas que trata de resolver la economía. Los conocemos como 3 problemas económicos, ¿verdad? Que la economía trata de resolver. Gracias. Vamos a ver, Liester. Factores productivos, ¿cuáles son los factores productivos? Tierra, trabajo, el capital. Falta uno. Habilidades, pero no me acuerdo de habilidades. Me quedo en ¿Habilidades qué, habilidades. Luz Helena? Luz Helena, ¿habilidades qué? Habilidad empresarial. Ajá, perfecto. Y ayúdenos, Luz Helena, a esquematizar en forma general el proceso productivo visto desde el punto de vista de un sistema, ¿verdad? ¿Cuáles son las 3 fases de un proceso productivo? Ingeniera. Diga. Insumos, tecnología y productos. Sí.
Jóvenes, cuando ustedes hablen de un proceso productivo visto como un sistema, la respuesta tiene que ser esta. Insumos, un proceso productivo y los productos que son los bienes y servicios de determinada actividad. Entonces la economía lo que hace es eso, ver las diferentes combinaciones que se dan en el proceso productivo para tomar una decisión y así poder contribuir a solucionar los problemas de la economía. Es el qué, cómo y para quién. El grupo de Rufino hablaba en su introducción de los sistemas económicos. Entonces, las empresas, como muy bien lo dijeron ustedes, toman esos sistemas económicos. ¿Saben ustedes cuáles son? También se le llama, ¿cómo se llama? Organización de la economía o específicamente sistemas económicos. ¿Saben ustedes cuáles son? Así se organiza la economía en diferentes, dependiendo del país, así se organiza la economía. Creo que no me equivoco, son los sistemas que crean desde un comienzo hasta un final. Por ejemplo, puede ser que puede ser también puede ser el diseño del producto, ¿va? ¿Cuál es el producto que se va a promover? También puede ser la búsqueda de lo que es el mercado. Si me estoy dando a entender o no sé si estoy bien en esa parte. Sí, que esos son como factores, esas se le llaman las 4P de la economía, que son los que acaba de decir a usted, que son precio, Producto, plaza, promoción. ajá, promoción y plaza. Esas son las 4P de la economía vista desde el punto de vista de un mercado, ¿verdad? Los sistemas económicos como tales, no sé si alguien los conoce o ha escuchado hablar. Capitalista, socialista y mixto de ellos mismos. Correcto, Eliani, correcto. Esos son los sistemas económicos. Capitalismo, comunismo, que ahora, ¿verdad?, se llama socialismo, y economías mixtas. Que eso es lo que vamos a hablar a continuación, cómo nosotros, cómo las economías participan en ese tipo de sistemas económicos. Pero tengo que dejarlos y volver a entrar, jóvenes, disculpen, pero algo pasó con mi programa hoy de Zoom. Entonces, salimos y volvemos a entrar y ya para finalizar la clase. Con el mismo enlace, por favor. Listo, ingeniera. Listo.